Hola amigos y amigas de YouTube, continuando con esta serie de videos o curso de vectores. En la clase de hoy vamos a aprender a sumar estos vectores que tenemos acá, pero por el método analítico. Bienvenidos. Les recuerdo que este video hace parte de un curso completo que tengo de vectores, donde inicialmente aprendimos cuál era el concepto de un vector, vimos los métodos para sumar vectores por el método gráfico, donde en estos videos sumamos estos vectores por el método gráfico. Ahora lo vamos a hacer por el método analítico. Nos dicen que tenemos el vector A, nos dice que tenemos 1 kilómetro al norte, así se lee este vector, esta notación, 1 kilómetro al norte, y tenemos el vector B, donde tenemos 1.5 kilómetros al noreste. Esta notación hace parte de la notación de la rosa de los vientos o los puntos cardinales, donde si nosotros tenemos aquí un sistema coordenado, podemos decirlo XY, entonces sabemos que en la parte superior tenemos el norte, en la parte inferior tenemos el sur, en la parte derecha tenemos el este y en la parte izquierda tenemos el oeste. Entonces, de acuerdo a esta notación, es que aquí estamos diciendo 1.1 kilómetro al norte, significa que el vector solamente está apuntando hacia arriba, y 1.5 kilómetros al noreste significa que en esta dirección 45 grados en el primer cuadrante. Nos piden cuánto es la suma del vector A más el vector B. Luego tenemos el vector D, donde nos dicen que son 12 metros al este, es decir, mira que está apuntando netamente hacia la derecha. Luego el vector E, 28 metros oeste, es decir, nos ubicamos en el oeste, 50 grados norte, es decir, nos paramos en el oeste, contamos 50 grados y está en esta dirección. También sumar el vector D más el vector E. Bueno, entonces, ¿cómo atacamos este ejercicio? Muy importante, pues practicando, así como realizamos los ejercicios de física, todos los ejercicios de física y en general de cualquier materia, pues interiorizamos, aprendemos es desarrollando, haciendo ejercicios. Recordemos que el vector A, con las notaciones que nosotros hemos aprendido, el vector A está conformado por unas componentes, y esas componentes son la componente A sub X en la dirección Y, utilizando la notación de vectores unitarios, más la componente A sub Y en la dirección J. Caso similar, el vector B, que está conformado entonces por su componente B sub X en la dirección Y, más B sub Y o B sub Y en la dirección J. ¿Por qué lo estoy expresando así? Porque la idea de este video es aprender, en esta clase es aprender a sumar estos vectores por el método analítico, ya no por el método gráfico. ¿Cuánto es A más B? Es igual a sumar las componentes, entonces nos sale de agrupar las componentes A sub X con B sub X, entonces lo vamos a nombrar así, A sub X más B sub X, todos en la dirección en Y, más A sub I más B sub I en la dirección J. Y esta sería la representación de la suma del vector A más B. Pero ¿qué tenemos que tener ahora? Pues, ¿cómo interpretamos cuáles son las componentes de este vector? Entonces, lo desarrollamos acá. Aquí tenemos el vector A. Entonces nos dice 1 kilómetro al norte. Entonces lo dibujamos acá. Vemos que solamente tiene componente en el eje Y. Expresamos esto en componentes rectangulares o en sus componentes, donde sería 1 kilómetro, aquí lo expresamos en la dirección J, 1 kilómetro y las unidades que nos estaría dando el vector. Luego vamos a expresar el vector B en sus componentes, lo vamos a dibujar. Cuando nos dicen noreste, ya sabemos que son 45 grados, que estaría formando con el eje horizontal. ¿Qué debemos hacer para sumar este vector, para encontrar sus componentes? Correcto, ya lo vimos en un video, aprendimos a encontrar las componentes rectangulares de un vector que estaban dados por sus componentes B sub X, por sus componentes B sub Y
y donde se nos forma este triángulo rectángulo, donde encontramos la fórmula general, que era igual a B, es decir, 1.5 kilómetros. Aquí vamos a sacar de una vez sus componentes. 1.5 coseno de 45 grados en la dirección Y, más 1.5 kilómetros seno de 45 grados, y por acá, en la dirección J, y las unidades pues también son kilómetros. Normalmente en física, que todo tiene que estar en kilómetros, pues también debemos conservar las mismas unidades ahora que estamos hablando vectorialmente. Si te dificulta un poco de dónde saqué esto, te invito a ver la serie completa de videos donde aprendimos a descomponer, cómo sacar las componentes rectangulares de un vector. En ese orden de ideas ya puedo aplicar esta formulita o esta ecuación, donde ya tengo mi vector en sus componentes. Entonces, A más B va a ser las componentes en X del vector A. Pero el vector A no tiene componentes en la dirección X. Por lo tanto, solo colocamos las del vector B, que es 1.5 coseno de 45 grados en la dirección Y, más las de la dirección J. Entonces ahora sí tenemos 1 kilómetro en la más 1.5 kilómetros seno de 45. Aquí estamos hablando en la dirección J, y todo esto está dado pues en kilómetros. Entonces la respuesta para este ejercicio sería que A más B lo puedo escribir como la resultante de, ahora sí empleamos nuestra calculadora, 1.5 coseno de 45, 1,06, conservamos la dirección en Y, más 1.5 seno de 45 también es 1,06, más 1 me da 2,06 en la dirección J. Y las unidades, estamos hablando de kilómetros. Esta respuesta de este vector, hay dos formas de dar la respuesta. Una, lo damos en sus componentes, que es 1,06 en la dirección Y o en la dirección X, más 2,06 en la dirección J. Pero también la podemos dar basados en su magnitud, que también aprendimos, tenemos un video donde explicamos cómo calcular la magnitud de un vector, y con su ángulo. También tenemos otro video dentro de la serie de videos de vectores, donde aprendimos a calcular el ángulo de un vector. Recordemos que el módulo de un vector es igual a la raíz cuadrada de su componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Aplicando esto en la calculadora, es muy fácil, muy sencillo. Esta formulita la aprendimos en el video de cómo calcular la magnitud o norma de un vector. Raíz cuadrada, 1.06 al cuadrado más 2.06 al cuadrado, que lo expresamos de esta forma en la calculadora. La respuesta sería igual a 2,3, que sería la magnitud. Ahora recordemos que el ángulo θ era igual a tangente o arcotangente a la menos 1, tangente a la menos 1 o arcotangente, que era igual la componente y del vector sobre la componente x del vector. Con tu calculadora en grados, hacemos la misma operación. Shift arcotangente 2.06 dividido 1.06. Cerramos paréntesis y encontramos que 62,7 grados. Ambas componentes del vector me dieron positivas, que graficándolas acá me darían el primer cuadrante. Entonces la expresamos de esta forma: 62,7 grados al norte. Y esta es una forma, digamos, de expresar estos vectores si estamos utilizando la misma notación. Tenemos el vector resultante en su magnitud, con su dirección, o simplemente en sus componentes. Vamos a sumar estos dos vectores utilizando este mismo procedimiento. Bueno, entonces vamos a aplicar el mismo método. Vamos a tener el vector D. Este vector D vamos a sacar sus componentes.
Mira que me están diciendo que 12 metros al este. Significa que sus 12 metros, si aplicamos de nuevo este mismo aquí rápidamente al este, entonces por aquí también estaría nuestro vector D. Recordemos que una recomendación que yo siempre hago acá desde su canal Física para Todos es siempre representar los vectores en un planito para hacernos como una imagen, ¿cierto? Representar imaginariamente cómo es este vector, y pues esto nos ayuda a interiorizar mucho más el conocimiento. Entonces, por lo tanto, si está en la dirección X, significa que está en la dirección Y, y las unidades las conservamos, que siguen siendo metros. Ahora vámonos para el vector E. Vamos a calcular esas componentes de este vector E. Me dice que son 28 metros. Vamos a graficarlo. Oeste significa que el oeste está por acá, 50 grados norte. Entonces, acá dibujamos el vector E. Estaría formando estos 50 grados por acá por debajo, respecto del oeste apuntando hacia el norte. ¿Qué debemos hacer? Lo que vimos en el video anterior, donde vimos el video de cómo calcular sus componentes rectangulares de este vector E, donde aquí estaría dado la componente EX y verticalmente estaría dado la componente E sub I, donde obviamente estas dos componentes forman un ángulo de 90 grados. Formamos un triángulo rectángulo aplicando la fórmula, sabiendo que X va negativo, entonces la primera componente es menos negativo, muy importante, lo que vale E, es decir, 28 coseno, que recordemos que coseno generalmente lo relacionamos siempre con la componente X, de 50 grados en la dirección Y, más, porque está apuntando hacia arriba, la componente Y, entonces sería 28 metros seno de seno de 50 grados. Estamos trabajando con seno de 50 grados. Y obviamente en la dirección J, todo esto va a estar dado en metros, que estamos utilizando las unidades. Entonces, de nuevo, el vector D más el vector E, pues va a ser igual a sumar sus componentes, tal como lo vimos acá. Entonces, ¿cuáles son las componentes en Y? Pues las componentes en X. Entonces tenemos 12 metros del primer vector menos, aquí aplicamos 28 metros coseno de 50 grados en la dirección Y, más en la dirección Y o en la dirección J solamente la componente del vector E, que es 28 seno de 50 grados, y esto está dado en la dirección J. Ambos tienen unidades de metros. Esto lo podemos reemplazar por el vector resultante R, donde, empleando la calculadora, 12 menos 28 coseno de 50 grados, esto es igual a menos 5,998, es decir que lo podemos aproximar o redondear a 6 en la dirección Y, más 28 seno de 50 grados es igual a 21.44. 21.4. Entonces lo dejamos como 21,4 en la dirección J y las unidades metros. Por lo tanto, acá tenemos entonces el resultado de sumar los vectores D más E, y la respuesta está en las componentes del vector. Vemos que este es negativo, por lo tanto este vector también estaría dado en una dirección similar a la del vector E, que es el vector dominante por su magnitud obviamente mayor. Pero expresémoslo también en términos de su magnitud, de su norma y en forma de su ángulo, utilizando estas fórmulas. Va a ser muy fácil. Entonces recordemos que para calcular la magnitud aplicamos Pitágoras, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 21.4 al cuadrado. Esto es 22,2. Su magnitud va a ser igual a 22,2. Estamos hablando de la unidad de metros. ¿Cómo lo expresamos entonces? Oeste
ya sabemos que está apuntando en esta misma dirección. Si lo dibujamos oeste, no sabemos los grados, que está apuntando al norte. Aplicamos la fórmula para calcular la tangente de θ. Shift arcotangente de la componente, en este caso y, 21.4 dividido 6, y esto nos da en esta dirección 74,3 grados al norte. Y aquí tenemos entonces las dos formas de expresar este vector. Puedes irte a los videos inicialmente donde hicimos suma de vectores por el método gráfico, utilizando el método del polígono, el método del paralelogramo, el método del triángulo. En esos videos desarrollé este mismo ejercicio, pero por el método gráfico, y podemos comprobar qué tan exacto fueron esos métodos referente a este método analítico. Y bueno, eso es todo por este video. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, déjamelo saber aquí abajito en la cajita de comentarios o en mis diferentes redes sociales, donde estoy atento a responder tus inquietudes. Si te gustan los videos de física para todos, suscríbete a mi canal, es totalmente gratis. Recuerda, como siempre, sonreír la vida y nos vemos en un próximo video.